Buenos días, mi nombre es Daisy de Romero. Para mí en esta mañana pues es un gozo enorme, un privilegio el cual el Señor me concede de poder llegar hasta la intimidad de cada uno de los hogares y de las personas pues que se están agregando, ¿verdad?, a la sintonía de esta página, el cual ha sido de mucha bendición y sé que lo seguirá haciendo. Estamos en una mañana muy especial, muy particular, ¿verdad? Porque seguimos de cuarentena, pero seguimos creyéndole al Señor, seguimos confiando que estamos en sus manos, en las manos del Todopoderoso, en las manos de aquel que todo lo puede, ¿verdad? Y pues vamos a iniciar, ¿verdad? Yo llegué hace 9 años a Fraternidad, casi 10 años, y contarles que esta organización es un instrumento muy especial en el cual pues Dios puso en el corazón de un hombre que se inquietara por algo que aún sucede en la actualidad. Y es que en las iglesias normalmente la asistencia es de mujeres, de niños y ancianos, no así del hombre productivo. Entonces este hombre era un hombre empresario, muy exitoso, y se preocupó, ¿verdad?, para ver cómo hacía llegar a estos hombres que no los veía en las iglesias, pero que sí los veía haciendo negocios. Era un hombre sumamente entregado al Señor y en un momento de oración le pide a Dios cómo hacer para que estos hombres pudieran llegar a los pies de Él. Y es así como se crea esta organización. Se empiezan a reunir en pequeños grupos que nosotros les llamamos capítulos. Estamos alrededor del mundo, en todos los continentes. La fraternidad ha podido llegar bajo una metodología muy especial, a través de un desayuno, de un almuerzo, de una cena. Se evangeliza y se muestra el amor de Jesús a otras personas. Y es así como este hombre empieza lo que ahora es multitudes, como la vio en su momento. Dios le pudo mostrar que habían hombres tristes, habían hombres con sus rostros apagados, llenos de muchos problemas, pero que esos mismos hombres eran transformados por su poder y luego eran hombres felices, eran hombres llenos de alegría, de gozo, y sus vidas eran transformadas. Es así como esta organización empieza a crecer, empieza a expandirse. Inicialmente nació para los hombres apáticos a las iglesias, pero en el trayecto del tiempo pues nos hemos dado cuenta de que no solo eran los hombres apáticos a las iglesias, sino que también habíamos muchas mujeres con necesidades espirituales, pero que no queríamos tener un compromiso en una relación con el Señor, que es lo que acá en la fraternidad nos muestra. No somos una iglesia ni pretendemos serlo. No pretendemos reunir a todas las iglesias y formar una sola. Nosotros tenemos acá una relación que nos enseñan a tener con el Señor, no una religión. Y es así como yo conozco de esta organización. Desde muy pequeña pues siempre tuve metas y sueños como todo niño, ¿verdad? Y uno de esos pues en un momento era tener una familia integrada. Crecí en el seno de una familia compuesta por mis padres, 2 hermanas, soy la segunda de ellas. Y ese era mi sueño, en un momento poder tener mi familia y poder disfrutar de ella. A muy corta edad pues empiezo a trabajar y con un sueño muy precioso de salir adelante. Y es así como conozco a la persona pues que ahora es mi esposo. Lo conocí, tuvimos un noviazgo muy corto, pero muy lindo, muy bonito. Entonces llegó un momento en el cual pues decidimos casarnos. Yo nunca me interesé, nunca me preocupé por conocerlo a fondo. Simplemente yo conocía la parte laboral, conocía la parte en el cual él se desempeñaba como trabajador. Era muy bueno, muy responsable. Y es así como me fue conquistando. Al principio pues no era para mí nada serio, pero luego me fue enamorando, fue conquistando mi corazón. Y es así como de repente pues un día decidimos formar una familia, ¿verdad? Eh, como les repito, yo no me interesé en conocer nada de él, más allá de la parte laboral.
Pero en el trayecto del camino me voy dando cuenta que había alguien ya antes de matrimonio y ese era un bebé. Y yo no lo sabía, lo conocí hasta días antes de casarnos. Entonces ahí me di cuenta de que realmente había cometido muchos errores sin querer. Sin embargo, no fue obstáculo, estaba enamorada, decidimos juntar esa familia, ¿verdad? Y es así como empezamos el Señor fue llevándonos de su mano, empezamos a construir esa familia. Yo anhelaba tener una niña y mi esposo al principio quería varón, pero cuando se dio cuenta que era una niña, pues él supo pedir, a pesar de que no teníamos una relación con Dios como la tenemos ahora, pero supo pedirle al Señor y quería una niña que fuera con su pelo rizado y así nació. Así nace nuestra primer hija. Fuimos avanzando, el Señor nos fue bendiciendo, llevándonos de su mano. Y es así como a los 5 años pues decidimos por la segunda y a los 6 años ya estaba rapidito la tercera. Y en ese trayecto de nosotros formar esa familia, nos fuimos dando cuenta de que realmente íbamos avanzando, íbamos teniendo todo lo necesario. Dios nos había bendecido sin nosotros darnos cuenta, sin nosotros buscar de su bendición, pero nos descuidamos. De pequeña yo recuerdo que asistía a una iglesia y en esa iglesia pues llegué a tener a cargo un grupo de niños, pero luego me aparté del camino del Señor en la adolescencia, en mi juventud me aparté. Sin embargo, yo sabía que tenía un llamado muy especial que no lo había entendido. Dios nunca apartó su dedo de mí, nunca apartó su mano de mí, su cobertura. Y es así cuando de repente un buen día pues mi esposo me dice hay que reunirnos en una iglesia y tenemos que asistir. Y yo dije sí, está bien, vamos a asistir. Pero fuimos sin ninguna convicción, yo más bien fui por querer acompañarlo y fuimos a esa iglesia, pues no duró mucho, ¿verdad? Porque era todo muy emocional, sin convicción, sin propósito. Y es así como descuidamos esa parte, seguimos nuestro caminar, seguimos nuestro recorrido, ¿verdad? Queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Pero es así como un día el Señor nos hace un llamado muy fuerte y pues me doy cuenta de una situación que me estaba enfrentando, una situación a la cual yo temía que llegara, pero llegó un día y esa situación pues vino a desmoronarme. Me doy cuenta de que mi esposo en ese momento me había fallado, tenía otra persona y eso para mí fue un golpe muy duro en el cual pues yo no estaba preparada para asimilarlo, tampoco sabía cómo enfrentarlo porque jamás imaginé que eso llegaría, pero sin embargo llegó y fue algo para mí difícil de enfrentarlo y me sentía muy sola y es ahí donde empiezo a culpar, ¿verdad? A muchas personas, especialmente a mi esposo y a ver qué había pasado y lo veía a él, salió la buenitis en mí y a él lo veía como el malo, a él lo veía como el culpable de todo lo que me estaba pasando, pero no examinaba qué era lo que pasaba conmigo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí y en ese trayecto, pues, fíjense que el Señor ya me había hecho un llamado y era un llamado muy, muy especial que el Señor, pues, me había hecho. A través de un amigo, él me había estado invitando a lo que es la fraternidad. En ese momento yo no le presté mucha atención porque no sentía la necesidad de conocer. Él me decía de que ahí las personas cambiaban, de que era un lugar muy, muy lindo, muy especial. A mí no me interesó porque no tenía por qué asistir o por qué querer cambiar. Sentía yo que no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Sin embargo, ahora entiendo que era Dios llamándome y preparándome para lo que venía. Cuando yo me sentí sumamente devastada, llegó un momento en que me sentí tan impotente que decidí buscar ayuda. Y decidí buscar ayuda con un psicólogo que fue mi catedrático en la universidad, al cual yo le había aprendido a tener mucha confianza. Y es así que decido poder desahogarme.
pero la situación cada vez iba más peor. No podía salir de ese hoyo donde estaba sucumbida, donde me había desvanecido demasiado. Y en un momento en el cual pues este psicólogo me dice que no me podía atender, que mi caso tenía que pasar a psiquiatría. Y ahí sí yo me sentí impotente, me sentí que no era posible que a mí me estuviera sucediendo eso, que no era posible que yo estuviera enfrentándome a una situación así y que no pudiera salir de ella. Me sentí impotente, pero al mismo tiempo sentía que yo no hallaba qué hacer. Entonces siempre me daban medicamentos porque no podía dormir, no comía. Entonces un día estaba en el cuarto de mi habitación, estaba en mi habitación, perdón, y estaba en ese cuarto a oscuras. Estaba en un cuarto donde había música para que no me escucharan llorar, porque me la pasaba mucho tiempo llorando. Y tomé todas las medicinas que tenía a mi lado. No supe ni por qué, no supe ni cómo fue que me tomé tanta medicina. Fue un momento de desequilibrio emocional. Ahora pues lo veo así. Y es en ese momento cuando yo empecé a tomar medicamento. Y cuando empecé a sentir la reacción en mi cuerpo de todo ese medicamento que había tomado, entonces en ese momento me doy cuenta de lo que había hecho. Tenía mis 3 niñas y yo en ese momento me acordé que había un Dios todopoderoso, el cual había abandonado, el cual había sacado de mi vida. Y ese día yo le dije a Dios, en un momento de desesperación, le dije que no me quería morir, que me permitiera vivir, que me quería quedar por mis hijas. Y le dije 2 cosas que marcaron un antes y un después en mi vida. Y yo le dije que lo iba a buscar y que le iba a servir. Dios tomó esas palabras. Dios las hizo en ese momento, las transformó completamente mi corazón, me dio paz. Y sentí que había sido abrazada por la presencia del Señor ahí en ese lugar. Poco después, este niño que antes había estado pues con la abuela de él, lo traen a mi casa. Los problemas con mi esposo pues continuaban. No teníamos definido, o sea, realmente yo veía que no había salida para ese matrimonio, no le encontrábamos una buena salida a los problemas que estábamos enfrentando, porque ya no solo era la infidelidad, sino que empecé a ver cómo él empezaba a tomar mucho más. Entonces ya sentía que los problemas se iban acrecentando y llegaba un problema más para mí en ese momento. Sin embargo, Dios sabía que yo no tenía como ese corazón de abandonar a ese pequeño, y lo tomé con mucho amor. Dios me fue realmente dando todo lo que necesitaba. En ese tiempo pues nos encontramos unos buenos amigos, invitaron a mi esposo nuevamente que fuera a fraternidad. Él me lleva a conocer, me lleva a un capítulo, me llevó simplemente porque ya no aguantaba mi comportamiento, porque yo tampoco me comportaba de la mejor manera. Mi corazón estaba muy endurecido, adolorido, lleno de mucha amargura. Se había endurecido tanto, ¿verdad?, que parecía un corazón de piedra. Sin embargo, desde el primer día que yo llegué a un capítulo, empecé a sentir la presencia del Señor y empecé a sentir que mi vida sí tenía sentido y que había motivos por los cuales vivir y salir adelante. Y me di cuenta que me había enfocado en las prioridades desordenadas, que mis prioridades no estaban ordenadas porque no tenía a Dios en primer lugar, que Él tenía que ser el centro de mi vida. Yo lo había dejado a un lado, estaba como en lo último de mis prioridades. Entonces empecé a asistir con mayor frecuencia a los capítulos. Dios me fue llevando, y a los 4 meses de haber llegado a fraternidad, entendí por qué Dios me había llevado. Y es en ese momento cuando una sobrina tenía 18 años, diagnosticada con insuficiencia renal en la última etapa. En el mes de septiembre, yo llegué a finales de abril a fraternidad de ese año, y en el mes de septiembre ella fallece. Ella fallece en mis brazos. Para mí fue un golpe muy, muy duro, y entendí que Dios me había llevado y me había preparado para ese momento. Luego el siguiente año mi papá pues tiene un accidente, y de ese accidente queda en coma, un trauma cráneoencefálico. Entonces Dios para en ese tiempo ya me había fortalecido
Para en ese tiempo pues yo ya había entendido que tenía que pedirle a Dios con fe y que tenía que aferrarme a sus promesas. Cuando estábamos al tercer día en el hospital, en UCI, entro y empiezo a ver y escuchar que todos los aparatitos pues tenían un sonido raro y yo sabía que eso algo estaba pasando, los médicos me sacaron. Entonces empecé a ver que realmente yo necesitaba de un Dios todopoderoso, necesitaba de un Dios restaurador, de un Dios sanador. Y me fui a la terraza de ese hospital, me postré y por primera vez empecé a pedirle a Dios de una manera desde lo profundo de mi corazón, y le decía al Señor que no se llevara a mi papá, que le diera vida, que él no había confesado que él era su Señor y su Salvador, y por lo tanto yo sabía para dónde iba si se moría sin Cristo. Y Dios me da la oportunidad de darle vida nuevamente. Eso para mí trajo mucha satisfacción personal y espiritual, porque sentí que Dios había contestado mis súplicas. Entonces mi fe fue creciendo aún más, pero los problemas no terminaban en casa. Entonces empecé a pedirle a Dios que me diera la oportunidad de volverme en ayuda idónea, de volverme en esa persona que realmente era digna de tener un hogar, una familia, un esposo, que yo quería ser esa mujer que decía la palabra, la ayuda idónea, que me ayudara a cambiar aquellas áreas que yo no podía cambiar y que necesitaba cambiar, porque pensaba que yo no era culpable de muchas cosas, pero realmente a la luz de la palabra me di cuenta que sí necesitaba hacer muchos cambios en mi vida. Y es así como mi esposo empieza a involucrarse más en fraternidad, y llega un momento pues en el cual yo sentía que estábamos caminando de la mano, que estábamos los dos avanzando, y para mí pues eso traía mucha satisfacción. Y es así como de repente pues un día, creo que fue un descuido, a la luz de la palabra es estar velando en todo tiempo, todos los días, pero llega un momento en los cuales pues viene una gran prueba para nosotros, y a veces uno siente que tras una cosa viene otra y otra, y que las pruebas de repente cuando viene una es como una ráfaga. Nos enfrentamos a una situación financiera difícil, y en ese momento llega para mí quizás un momento de desvanecimiento espiritual, y yo quería ya salir de eso. Entonces me enfrento con un problema muy serio con mi esposo, ¿verdad? A raíz de ese problema que estábamos enfrentando. Entonces estábamos hablando nuevamente de separarnos, de divorcio. Entonces yo le dije al Señor que ya no quería seguir luchando, que realmente habían sido años de lucha y que ya no quería seguirlo haciendo. Mi fe en ese momento pues estaba como estancada, se me había olvidado que tenía un Dios todopoderoso, se me había olvidado que tenía un Dios que podía hacer todas las cosas nuevas. Pero en ese momento, yo, sin embargo, a mi manera, yo le dije al Señor, Señor, hasta este día yo he tratado de hacer las cosas quizás a mi manera, pero ahora quiero hacerlas a tu manera y yo no puedo. Yo necesito una respuesta, yo necesito salir de esto, porque yo quiero un matrimonio, yo quiero una familia establecida, y quiero tener una familia conforme a tu voluntad, y quiero tener un esposo que te ame a ti por sobre todas las cosas. Quiero tener un hombre enamorado de ti primeramente, un hombre entregado a ti. Y es así como un viernes, ¿verdad? Tomamos esa decisión, y yo le decía al Señor que para un lunes yo necesitaba una respuesta. Realmente Dios responde a su manera, no a la manera nuestra. Nosotros no somos quienes para darles órdenes a Dios y hacer que Él haga nuestra voluntad. Se hace su voluntad, no la nuestra. Y como la voluntad del Señor siempre es agradable y perfecta, Él lo hizo a su manera, lo hizo a la manera que nosotros necesitábamos. El día viernes mi hija había venido de un campamento, y pues vimos que venía con sus párpados inflamados. El día sábado pensamos que por el desvelo ella pues había amanecido igual, en la tarde se recuperó, pero sin embargo el día domingo volvimos a ver que la niña pues también seguía inflamada de sus párpados, de su carita. Entonces tomamos la decisión de ir
a consultar. Ya había pasado 2 semanas anteriores que la había llevado a consulta porque algo en mí decía que le pasaba a mi esposo, a mi hija, y pues le dije a mi esposo que la iba a llevar a pasar consulta. La llevé la siguiente semana y pues no presentaba mayores síntomas. Sin embargo, cuando la llevo ese día lunes, lo primero que hago es hacerle los exámenes, y vi el resultado de los exámenes y el resultado pues no era nada favorable. La llevé donde la pediatra. Inmediatamente pues la pediatra me dice, otra vez la niña acá en consulta. Era así como que no exageres las cosas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que la niña pues necesitaba, ¿verdad?, que le hicieran más estudios porque necesitábamos saber qué le estaba ocurriendo. Y es así cuando me la refiere con una nefróloga pediatra, y la respuesta del Señor para ese día lunes fue de que nos íbamos a enfrentar con una enfermedad que le habían diagnosticado a mi hija como síndrome nefrótico. Ella pues estaba botando mucha proteína y estaba acumulando líquido. Ese día empezamos con un tratamiento para ella después de hacerle un montón de análisis, un montón de estudios. Dejamos a un lado nuestras diferencias, dejamos a un lado pues todos nuestros problemas y nos centramos en lo más importante que era nuestra hija. En ese momento pues ella tenía 13 años para 14, era el mes de junio, empezamos el primer proceso. En el mes de noviembre pues ella recae, a finales de octubre, principio de noviembre ella recae. Entonces la enfermedad vino mucho más agresiva y nos estuvimos enfrentando con muchos más problemas de los que nos habíamos enfrentado anteriormente. La niña empezó a descompensarse. El siguiente año, todo el año, no fue al colegio, no tuvo clases presenciales. Y fue un año difícil donde nos enfrentamos a muchos retos, a muchas dificultades en todos los ámbitos, económicos, familiares. Y en ese año, pues, la mamá de mi esposo fallece. Era una situación muy devastadora para toda la familia y nos estábamos enfrentando con la enfermedad de la niña. Sin embargo, Dios en todo eso pues nos sostuvo por 3 meses, y en esos 3 meses pues se iba a evaluar cómo el tratamiento pues estaba evolucionando. Y es así como ella nos muestra su mayor fortaleza. Para nosotros era confortante saber que ella era una niña muy fuerte, que tenía una fe enorme, que nos inyectaba fe a nosotros. Como madre muchas veces me sentía impotente, no quería mostrarlo. Sin embargo, ella siempre me decía, mami, tranquila, yo sé que de esta vamos a salir, yo sé que Dios me va a sanar y que un día pues esto va a pasar y todo va a volver a la normalidad. Sin embargo, como madre, pues eso traía a mi corazón mucha angustia, y pasó ese tratamiento. La niña pues empezó a reaccionar bien, pero luego vuelve a recaer en ese tiempo, en ese lapso de ese año, y empezó a descompensarse de una manera en la cual pues era difícil saber que estábamos en un proceso en el cual pues solo la mano de Dios, porque habían tratamientos que no se le podían hacer porque no sabía si ella podía resistir. Sin embargo, en todo eso, pues Dios tuvo cuidado tanto del corazón de ella como del corazón nuestro. Como familia logramos integrarnos, como familia logramos tomarnos de la mano del Dios Todopoderoso y empezarle a dar gracias a Dios. Yo había criticado a mi hermana porque ella, cuando mi sobrina estaba muy grave, ella le dijo al Señor que se la entregaba, y para mí eso no era lo correcto, entregársela al Señor. En ese momento, a unos meses de haber iniciado este caminar, cuando mi sobrina pues estaba falleciendo, pero cuando yo vi que mi hija estaba sufriendo, entendí que era entregársela en las manos al Señor, pues era una herencia que le corresponde a Él, no me corresponde a mí. Y empezamos a decirle al Señor que la niña estaba en sus manos, que nosotros no podíamos hacer nada, que sin embargo le dábamos gracias a Él por todo lo que había hecho hasta ese momento. Cuando vuelve a desvanecerse su salud, pues un tiempo de ir y venir del hospital,
Para nosotros ese año fue año de cuarentena casi todo el año, porque pasaba con ella solo en la habitación, la sacábamos solo en el carro a dar un paseo para que ella tuviera contacto con lo externo, ¿verdad? En mi casa pues no hacían falta las mascarillas, siempre había mascarilla porque siempre había que tenerla muy protegida. Y es así como realmente Dios empieza a hacer algo muy usual en Él, que son los milagros sobrenaturales. Cuando nosotros veíamos que su salud iba cada vez deteriorándose más, era cuando más cerca estábamos de ver el milagro. Pero llegó un momento en el que ya sentíamos que la niña se nos iba, que no iba quizás a amanecer, y empezamos a vivir un día a la vez, a darle gracias a Dios cada día por tenerla. Empezamos a darle gracias a Dios porque nos la había prestado, porque Él había sido fiel, y es así como nos enfrentábamos cada día a cosas diferentes con ella. Sin embargo, su fe no bajaba, al contrario, su fe cada vez iba más y más grande. Y llegó un momento en el cual pues la doctora dijo, bueno, aquí hay daños irreversibles, hay que hacerle biopsia porque hay que ver qué más sigue. Esperamos que se recuperara porque así como estaba no se le podía realizar la biopsia. Pero el siguiente año, en el mes de mayo, el día 10 de mayo, muere mi suegro. Él fallece el propio 10 de mayo. El 12 a nuestra hija pues se le tenía que realizar su biopsia para saber cómo estaba su riñón, cómo estaba funcionando. Y es así como en medio del dolor de la pérdida de mi suegro, una persona muy especial para mi familia, con él los últimos momentos, los últimos días los vivimos y le pudimos mostrar el amor de Dios que había en nosotros, porque orábamos juntos, orábamos con él, nuestros hijos lo abrazaban, pudimos darle de ese amor que Dios nos había dado ya a nosotros. Y ese 12 de mayo la respuesta de la biopsia no fue nada favorable. Entonces empezamos a decirle a Dios, tú tienes el control, te cedemos el control de toda esta situación, nosotros no podemos hacer nada, está en tus manos. Y Dios siempre permite las situaciones, Él siempre permite que nosotros pues nos tomemos de su mano cuando ya no podemos. Ahí es donde Él realmente interviene, cuando le cedemos el control a Él, es que Él lo empieza a hacer a su manera. Y mi esposo pues había asistido ya a un primer SAEL. Yo no había visto ningún efecto, ¿verdad? En ese momento que él fue a un SAEL, que es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Sin embargo, luego hace otro SAEL y ahí las cosas empiezan a cambiar. De ese SAEL él viene un hombre transformado completamente. Viene un hombre dispuesto, un hombre comprometido, un hombre enamorado del Señor. Y empezamos ya juntos, tomados de la mano del Señor, a pedirle nada más al Señor que tomara el control. Le habíamos pedido por sanidad, Él ya tenía esa petición, entonces solo le pedíamos que tuviera el control de nuestra vida, de nuestra familia, sobre todo de nuestra hija. De una manera sobrenatural, el Señor empieza a obrar en la niña. Empezamos a ver cómo ella se iba levantando poco a poco. Empezamos a ver cómo la sanidad estaba llegando, porque primero llegó la sanidad a nuestro corazón, primero llegó la sanidad a nuestra familia, y Dios se tardó en hacer la sanidad en nuestra hija, en María José, el tiempo que nosotros nos tardamos en entender que realmente dependíamos de Él, que nosotros podemos hacer lo posible, pero que Él hace lo imposible. Y es así como Dios sana a nuestra hija. Es así como Dios la levanta de una manera sorprendente, de una manera como Él lo sabe hacer. Y estamos agradecidos con el Señor. Hoy por hoy, pues, solo podemos decirle gracias. Desde el año 2018
Nuestra hija está completamente sana. Siempre le hacemos sus chequeos completos, ¿verdad? Pero sabemos y hemos confiado que el Señor hace la obra perfecta. Y siempre sale bien porque Dios hizo una obra perfecta como solo Él lo sabe hacer. Estamos agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno. Dios hace las cosas siempre en el momento justo y preciso. Y si ahora ven que yo pues lloro de gozo, lloro de alegría en ver de dónde Dios nos ha sacado, en ver de aquella familia que estábamos con muchas dificultades, muchos problemas, con mucha necesidad de Dios. Y es así como aprendimos a desarrollar aún más fe y adquirir un compromiso. Servimos al Señor por agradecimiento, por todo lo que ha hecho. Yo me descuidé de mi salud y el año pasado pues tuve consecuencias de eso. Y no había tenido como el reposo necesario. Yo se me había empezado a sentir mal, sin embargo fui a consultar y pues no aparecía que era mayor cosa. Entonces no sabíamos qué tenía, simplemente yo me sentía mal y hasta ahí, pero eso lo iba con el tiempo sobrellevando. Pero llegó un momento en el cual pues empecé a sentirme peor y es en ese momento donde decido ir a pasar consulta y resulta que me sentía mal y voy a pasar consulta, me dejan radiografías, me dejan muchas cosas y el diagnóstico era neumonía. Por primera vez yo estaba experimentando estar en un hospital, ingresada en un hospital. Pasé esa crisis, fue como de una semana que estuve ingresada, pasé esa crisis. Luego volví a mi vida normal, a mi vida cotidiana. Y después eso me volvió a pasar factura, porque llegó un momento en el cual pues yo decía, voy a ir de nuevo, lo dejaba para después, la siguiente semana, me sentía bien y ahí iba. Pero llegó un momento en el cual pues todo mi sistema respiratorio inmunológico empezó a sentirse y empecé a sentir problemas de respiración. Mis pulmones pues estaban en ese momento con laceraciones, pero aparte de eso pues estaba con problemas de no poder respirar. Y en un momento en que tuve una crisis respiratoria, me voy para el hospital, me llevan al hospital de inmediato a emergencia y estuve a punto de un paro respiratorio. Yo sabía que realmente había descuidado mi salud. Sin embargo, yo le pedía perdón al Señor por ese descuido y yo le dije al Señor que así como había visto su mano de poder en las situaciones anteriores, que yo necesitaba verlas en mi vida, que yo necesitaba una respuesta de Él, que se mostrara, que se hiciera ver y se hiciera sentir. Un mes antes pues yo había tenido mi consulta donde la ginecóloga, luego tuve que ir donde la oncóloga porque mi salud la había descuidado completamente. Estaba esperando una respuesta porque ya había pasado por tratamientos y estaba esperando una respuesta. Y en ese hospital, sin poder hablar porque el habla se me iba y yo tenía problemas, se me resecaba la garganta, no podía respirar muy bien. Entonces la voz como que la perdía y yo no podía orar, pero estaba ahí con oxígeno. Y yo le decía al Señor, aquí en este lugar, en esta habitación donde yo estoy, quiero sentir tu presencia. Yo no estoy sola, sé que tú estás conmigo, pero yo necesito que tu Espíritu Santo me conforte, que me aliente. En medio de todo eso yo recibo la respuesta y el resultado de los exámenes. Y cuando yo lo recibí me alegré, porque cuando veo el correo que era del consultorio de la oncóloga, yo supe que el resultado había sido favorable para mí y así fue. El examen decía negativo a malignidad. Entonces para mí eso trajo consuelo. Yo le dije al Señor, yo estoy en tus manos. Todo lo que me pase pues es porque tú lo vas a permitir. Y yo sé que al final siempre hay una luz encendida para mí y esa luz eres tú. Y estoy agradecida con el Señor. Realmente a veces nos descuidamos de nuestra salud, pero he aprendido que debo de cuidar el templo y morada del Espíritu Santo.
debo de cuidar este cuerpo, porque en la medida en que yo esté bien voy a poderle servir mejor y voy a poder hacer mis cosas de la mejor manera posible. Hoy por hoy estamos encerrados quizás en nuestras casas, pero es un tiempo en el cual Dios nos ha hecho acordarnos de muchas cosas. Y una de ellas es que durante el tiempo que nosotros estuvimos en ese proceso con mi hija, aprendimos a hacer altares familiares en casa, porque como no podíamos salir, aprendimos a hacer altares familiares. Y déjenme decirles que nosotros los habíamos descuidado. Hoy por hoy los habíamos descuidado, pero en esta cuarentena retomamos eso y hemos dispuesto nuestro día a día a hacer altares familiares. Tenemos 5 días para hacer los altares familiares donde todos con nuestra familia, ¿verdad? Somos 6, mis 4 hijos y nosotros 2, donde nosotros hacemos ese altar familiar, donde nosotros llevamos ese tiempo, uno dirige, el otro lleva el tiempo de alabanzas, el otro el tiempo de oración, el otro el tiempo de una lectura bíblica y el que lleva la reflexión de la palabra. Todos de alguna manera pues estamos integrados y todos pues de alguna manera estamos conectados con el Señor. Tenemos 2 días donde vemos una película cristiana, luego después de verla reflexionamos acerca de lo que hemos aprendido y estamos en este momento quizás más unidos que nunca. Nos damos cuenta que nuestros hijos han crecido. Hace 2 años pues yo las veía tan pequeñitas y decía, mis niñas ahora ya son unas adolescentes, pero sin embargo hemos sabido sobrellevar esta situación y nos hemos dado cuenta que el dinero no vale más que nuestra salud, no vale más que nuestra felicidad. Hay mucha gente que ha fallecido y ha tenido mucho dinero y tiene mucho dinero, pero no han podido comprar un día más de vida, no han podido comprar ese oxígeno, sus pulmones dejaron de funcionar. Entonces nos damos cuenta que lo más valioso en nuestro corazón es tener el amor de Cristo, es tener esa confianza, es tener esa fortaleza de que estamos en sus manos y si estamos en sus manos pues estamos seguros. Y nosotros hemos empezado a hacer eso, nuestras hijas, ellas pues tienen una creatividad enorme como todo niño, ¿verdad? Hemos empezado a hacer especie de picnic donde compartimos, donde sacamos a flote, ¿verdad? Esas cosas que normalmente no hablábamos y ahora pues estamos en un tiempo donde disfrutamos estar en familia, nos hemos organizado con el tiempo. Hay veces que nos sentimos ya es tarde, pero hemos tenido el mejor tiempo para regresar a nuestras raíces. Y nosotros lo hemos visto así con mi esposo, el tiempo de regresar a nuestras raíces, donde hacíamos esos devocionales, donde estábamos tomados de la mano de Dios. Y ese es el tiempo, esa es la reflexión que Dios nos ha hecho que para este tiempo nosotros volvamos a las raíces espirituales, donde en aquel tiempo pues la gente era en sus casas, eran en las casas donde instruían a su familia. Entonces, pero quizás en este tiempo hemos llegado nosotros al conformismo como padres, como iglesia, de entregarle a los líderes religiosos el conocimiento de nuestros hijos, el conocimiento espiritual, que sean ellos quienes nos instruyan, cuando realmente es en casa que nosotros los tenemos que instruir. Como dice su palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este tiempo nosotros hemos visto cómo nuestros hijos pues han aprendido, nuestros hijos desarrollan los temas en base a la palabra y lo hacen con pasión. Entonces esa pasión que vemos que ellos muestran es lo que a nosotros como padres nos llena de satisfacción y de saber que sí realmente estamos instruyendo a nuestros hijos y que es la mejor herencia que nosotros les podemos dar. Hoy por hoy pues estamos encerrados, pero no podemos estar callados. Es el momento de hablar con Dios, es el momento de compartir lo bueno, de no compartir lo negativo. Porque es fácil caer en críticas, como leía yo, ¿verdad? En una publicación de una persona muy especial, es fácil de caer en crítica, pero la crítica no ayuda, la crítica no abona. Es el momento donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte y empezar a compartir lo bueno, empezar a hacer nosotros la diferencia.
Y hoy por hoy pues decirles, ¿verdad? Que como familia pues estamos muy contentos, estamos muy felices, estamos en un tiempo de refrigerio, aquietados como dice la palabra. Y yo quiero decirles que el día que yo llegué a esta organización, yo hice una oración que cambió totalmente mi vida, una oración en la cual le abrí mi corazón al Señor, le entregué completamente mi vida al Señor y dejé que fuera Él quien la dirigiera. Y yo les invito a que hagamos esta oración para las personas que nos están sintonizando y nunca la han hecho, pues es el mejor momento, es el mejor tiempo. Yo espero y confío en el Señor que esta palabra pues haya tocado su corazón de una manera muy, muy especial, haya llegado a ese corazón, a fortalecerlo, a acrecentar su fe, ¿verdad? De una manera enorme. Y quiero decirle que puede repetir esta oración después de mí. Yo la voy a dirigir y le vamos a decir: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi corazón, me rindo a ti, te entrego todo mi ser y te pido perdón por todo lo que te he fallado. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la oración que cada vez que visitamos un capítulo, nosotros hacemos, porque es una semilla que se siembra, es lo que hace un antes y un después de cada persona que llega a un capítulo. Los capítulos son de lunes a sábado, porque día domingo tenemos que estar en nuestras iglesias. Nosotros no predicamos con Biblia, pero sí nuestra vida se basa en los principios que están establecidos en la Biblia. Y es así como yo quiero dirigir una oración para ir cerrando pues este tiempo muy especial para mí de abrir mi corazón. Y quiero invitarles a que ahí donde estén pues podamos hacer esta oración. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este día maravilloso en el que hemos podido abrir nuestros ojos. Bendecimos, Señor, a cada familia, Padre, que ha sintonizado y aquellas que no lo han podido hacer, Señor. Bendecimos también, Padre, aquellas, Señor, personas que en este momento están prestando un servicio para llevar a cabo, Señor, esa ayuda, Señor, a través de sus servicios profesionales, como médicos, como enfermeras y todos aquellos, Señor, que de una u otra manera, Señor, están colaborando, Padre. Le pedimos que los guarde, que los bendiga, que los cubra con su sangre preciosa, oh Dios. Y por aquellas personas, Señor, que están debatiéndose entre la vida y la muerte, Padre, que tenga misericordia, Señor, que lleve una palabra de aliento y de consuelo y que puedan ser levantados y que puedan ser sanos, Señor. Que en este tiempo, Padre, que quizás estaremos fuera de nuestras actividades diarias, sea un tiempo de refrigerio, un tiempo, Señor, donde nos podamos acercar más y más a ti, mi Dios. Todo esto, Padre, lo hemos orado y lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, y es así como hemos llegado al final de esta transmisión y de lo que es este testimonio, que es la herramienta por la cual pues la fraternidad utiliza para llevar el evangelio, ¿verdad? A través de lo que es el testimonio de las vivencias del día a día. Así que no me queda más que decirles bendiciones a cada una de ustedes. Sigamos sintonizando la página de la fraternidad, porque esto va a traer mucho aliento a nuestras vidas. Esto va a traer mucha confianza, nuestra fe va a crecer. Así es que bendiciones y un fuerte abrazo para todos.